Buenas noches, muy bienvenidos nuevamente a este programa Desde la Otra Acera. Con mucho cariño y mucho gusto para ustedes. Esperamos pues nos acompañen. Hoy tenemos un tema muy importante, recortes y congelamientos para el Fondo Monetario Internacional, tema que continúa en la palestra en este momento. Y para ver este tema tan importante, pues vamos a tener varios invitados a los cuales agradecemos desde ya su participación. Ana Rosa Ruiz, ella es de Mujeres en Acción, y a don Esteban Bermúdez, él trabaja en Jupema. Ellos nos van a acompañar con opiniones para este tema. Y por supuesto, pues la bienvenida a Sofía, que nos acompaña siempre. Buenas noches, Sofía. Y a quienes nos acompañan también, un gusto vernos nuevamente en este espacio. Efectivamente vamos a hablar sobre una parte del paquetazo de negociaciones con el FMI. Recordemos que hace unos días hablábamos sobre la parte de ingresos, ¿no? De los impuestos, la renta global dual y aquella lista grande que forma parte del paquetazo con el FMI. Ahora vamos a hablar de esa parte del paquetazo que es de gasto, contención del gasto. Así que esta noche nos vamos a adentrar en 3 medidas concretas, que son empleo público, del que ya hemos hablado en realidad en otras ocasiones, y vamos a intentar profundizar en el de la eliminación de plazas y congelamiento de pensiones y el decreto de aplicación de la regla fiscal. Entonces, estos últimos 2 casi no son conocidos, casi no se hablan de ellos. Entonces, vamos a profundizar en ellos esta noche. Escuchemos la editorial que la APSE ha preparado para ustedes. No se sale de un hueco cavando más profundo. La crisis ha demostrado que el gobierno y la Asamblea Legislativa están dispuestos a seguir cavando para hundir y enterrar lo que queda de Costa Rica. La propuesta del gobierno de Carlos Alvarado para ir al Fondo Monetario Internacional es tan irresponsable como regresiva, si no solo por el préstamo en sí, sino por los proyectos de ley atados a este préstamo. El gobierno propuso 3 medidas relacionadas a recortes y congelamientos. La primera es la nefasta ley de empleo público. La segunda es de reducción de plazas y congelamiento de pensiones. Y la tercera medida tiene que ver con la aplicación de la regla fiscal. Ya sabemos que la ley de empleo público se ha vendido como la pomada canaria, pero no se sabe a ciencia cierta si de verdad va a ahorrar plata. El Mideplan ha sido tan irresponsable que no ha entregado los datos que justifican la ley. El proyecto de reducción de plazas y congelamiento de pensiones viene a afectar los servicios básicos que necesitan rotación de personal, equipo e infraestructura, y esto se traduce en peores servicios para la ciudadanía. Además, el brutal congelamiento a las pensiones que propone el gobierno golpeará la calidad de vida de miles de personas de la tercera edad. Según datos de Jupema, el 85% de las pensiones del régimen de reparto del magisterio se verán afectadas por el proyecto. Por si fuera poco, la aplicación a golpe de tambor de la regla fiscal promete ser la cereza en el pastel del desastre económico costarricense. El decreto que presentó el gobierno exige subejecutar los presupuestos, poniendo en jaque las obligaciones de las instituciones con el pueblo. Por ejemplo, los programas sociales entran dentro de los tijeretazos y congelamientos. Las becas Avancemos, el apoyo del Puente al Desarrollo, la atención a personas por parte del PANI o del INAMU. Quienes pagan los platos rotos de la crisis son siempre las personas más desprotegidas. Hasta el Fondo Monetario Internacional le señaló al gobierno que el ajuste estaba demasiado volcado a los recortes y que recortar tanto podría provocar un efecto rebote en la economía. Hasta para el Fondo Monetario Internacional se está recortando demasiado. La idea de congelar los salarios del empleo público por 12 años representa uno de los puntos más altos de la irresponsabilidad del gobierno. Es una pésima idea desde cualquier punto de vista, pero más vale la tijera ciega. ¿Alguien le ha preguntado al presidente o a la ministra Garrido si piensan que congelar los salarios por 12 años es una buena idea? ¿Cómo mejorará la economía si los salarios se congelan? Que alguien nos explique. El gobierno del Bicentenario está a nada de enterrar lo poco que queda del Estado Social de Derecho. ¿Seguimos haciendo el hueco más profundo o hacemos algo para salir de la crisis?
pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, y después de escuchar este editorial sobre el tema de esta noche, que son el paquete de recortes y congelamientos que el gobierno le presenta al Fondo Monetario Internacional, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para desarrollar el tema. Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el paquete de recortes y congelamientos que el gobierno le ha planteado al Fondo Monetario Internacional. Les decíamos que hace varios días hablamos de la parte de ingresos e impuestos de este paquetazo. Hoy vamos a hablar de la parte de gastos de este paquetazo. Y ya en otras ocasiones veníamos hablando sobre empleo público, así que hoy vamos a concentrarnos en los otros dos proyectos y medidas de los que no se está hablando, pero forman parte de este pacto con el FMI. Son 3 las medidas centrales de contención del gasto que el gobierno le ha presentado al FMI. La primera es el expediente 21.336, Ley de Empleo Público, del que hemos hablado en otras ocasiones. La segunda, y que vamos a ver hoy, es el expediente 22.368 para la reducción del gasto, eliminando plazas vacantes y congelando pensiones, que afecta a varias pensiones del magisterio, por cierto. Y finalmente vamos a profundizar en el decreto de aplicación de la regla fiscal, que implica subejecución de presupuestos en varios programas sociales y entidades públicas. Vamos a concentrarnos en estos proyectos de ley y medidas de los que casi no se habla. Escuchemos lo que don Esteban de Jupema nos ha comentado sobre el proyecto que elimina plazas y congela pensiones, el 22.368. El proyecto de ley, el 22.368, lo que viene es hacer una reforma al artículo 13, el inciso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó hace unos años, ¿verdad? El artículo 13 de esta ley lo que plantea es que cuando el gobierno llega a una deuda de 60% o más del PIB, tiene que tomar ciertos ajustes, ¿verdad? Uno de ellos establece en estos momentos que las pensiones en general no pueden aumentarse salvo por costos de vida, ¿verdad? Dependiendo de la ley que hay de finanzas de las pensiones a presupuesto nacional, estas puede ser que aumenten, digamos, por el puesto donde la persona se fue o diferentes componentes, ¿verdad? Entonces la ley de finanzas públicas lo que viene es a decir, no, las pensiones solo aumentan por un tema de costo de vida. Sin embargo, este proyecto de ley, el 22.368, es una reforma un poquito más drástica. Entonces lo que establece es que si el monto de la pensión a cargo del presupuesto nacional, que en el caso del magisterio es el régimen transitorio de reparto, el régimen anterior al actual, si alcanza ese 60% de deuda el gobierno, entonces todas las pensiones con un monto superior a 462.000 colones automáticamente se congelarían, o sea que no se aumentan ni por costo de vida, por nada, se quedarían ahí. Y las que son inferiores, entonces se ajustarían solo por costo de vida, ¿verdad? Entonces es una medida más drástica que la que ya está dada por la Ley de Finanzas Públicas. Digamos, eso en términos generales del proyecto de ley. Ahora, ¿en qué afecta esto a la población del Magisterio Nacional? Bueno, en primera instancia, ¿verdad? Recordemos que existen 2 regímenes de pensiones dentro del Magisterio Nacional. Está el régimen transitorio de reparto, que fue aquel régimen que se cerró en el 92, ¿verdad? Donde actualmente hay cerca de 44.000 a 45.000 personas pensionadas. Y está el otro régimen, que es el régimen de capitalización colectiva, que se creó a partir del 92, todas las personas que empezaron a trabajar a partir de 1992.
y este está 100% administrado por Jupema, ahora que Jupema mantiene un fondo de pensiones y tiene su reserva adecuada, está actuarialmente sostenible, y ese régimen, digamos, no lo tocaría esta reforma, ¿verdad? Sin embargo, el grueso de pensionados del magisterio son del régimen transitorio de reparto, que está a cargo del presupuesto nacional, y como históricamente se sabe, nunca se creó la reserva, no tiene respaldo, entonces tiene que ser pagado a través de impuestos y del presupuesto nacional. Y de esos 44.000 pensionados, solamente el 15% de los pensionados no se verían afectados, es decir, cerca del 85% de los pensionados sí se verían afectados. ¿Qué es lo que nos preocupa más? Que las pensiones del Magisterio Nacional no son pensiones altas, ¿verdad? En su mayoría. Entonces, cerca de, déjeme buscar aquí, cerca de unas 28.000 pensiones, ¿verdad? 28.000, 29.000 pensiones son de montos menores a 1.500.000, ¿verdad? Estamos hablando que más de la mitad tienen pensiones por debajo de 1.500.000 que serían afectadas, ¿verdad? Más el resto que no sería, que se verían afectadas, ¿verdad? Que son cerca de 28.000 personas con pensiones inferiores a 1.500.000. Bueno, agradecemos a don Esteban por habernos hecho esta explicación minuciosa de uno de los proyectos de ley que forman parte de las negociaciones con el FMI y del que casi no nos están hablando en los medios de comunicación. También nos hemos tomado el tiempo de diseñar otra cápsula informativa para explicar precisamente una de las otras medidas que forman parte de estas negociaciones, que es el decreto de aplicación de la regla fiscal. Escuchemos esta cápsula que hemos preparado para ustedes. Como parte del paquete de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno ha entablado, se ha comprometido a 3 medidas de contención del gasto, más todas las medidas que ya había venido aplicando. Estas iniciativas de contención del gasto para el paquetazo con el FMI son el expediente 21.336 de la Ley Marco de Empleo Público, sobre la cual ya hemos hablado en otros programas, el expediente 22.368 que elimina plazas y congela pensiones, sobre el cual don Esteban de Jupema ya nos comentaba en otra cápsula, y sobre el que vamos a hablar en esta cápsula, que es el decreto ejecutivo 42798-H, que es la aplicación de la regla fiscal. ¿Qué era la regla fiscal? Recordemos que hace 2 años, en el 2018, se aprobó la reforma fiscal y la regla fiscal era el 4º capítulo de esa reforma fiscal. Básicamente se trataba de aplicar recortes según los niveles de deuda que el país tenía. Este decreto ejecutivo al que se ha comprometido el gobierno en las negociaciones con el FMI es una aplicación directa de esa regla fiscal y consiste precisamente en recortes solapados. Particularmente lo que hace este decreto es obligar a algunas entidades públicas a subejecutar sus recursos. Es decir, que aunque les dieran dinero, no podrían utilizarlo si se pasan del límite que el decreto ha establecido. Y además, esas subejecuciones presupuestarias aplicarían para varios códigos o clasificadores como transferencias corrientes, adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, entre otros. Y vean ustedes qué interesante, mientras la mayoría de entidades van a quedar con esta obligación de subejecución, que es un congelamiento solapado, resulta que estos recortes no aplicarían para la Asamblea Legislativa. Veamos un ejemplo de lo que dice este decreto para el caso de las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes, recordemos que son montos que el gobierno central gira a algunas entidades descentralizadas para poder financiar programas sociales y proyectos. Por ejemplo, los recursos del PANI, los recursos del IMAS, los recursos del INAMU provienen de transferencias corrientes desde el gobierno central. Este decreto ejecutivo obliga a que esas transferencias corrientes tengan un límite de ejecución presupuestaria durante los siguientes años. Por ejemplo, para el 2021, el límite superior de las transferencias corrientes no podría superar el 100.5% de lo que le dieron en el año 2020. En 2022 no podría superar el 101% de lo que le dieron en el 2020 y así sucesivamente hasta el año 2025. Es decir,
colocan un límite a partir del cual las entidades no pueden usar más recursos aunque los tengan. Y el problema es que las transferencias corrientes suelen ser programas sociales. Por ejemplo, las becas de Avancemos son transferencias corrientes. Los fondos necesarios para las redes de cuidado y desarrollo infantil o para programas como Conectados y de atención a familiares y personas en situación de violencia son transferencias corrientes. Si limitamos las transferencias corrientes, limitamos los recursos que estos programas pueden utilizar en los siguientes años. También son transferencias corrientes los recursos para personas en situación de abandono, los apoyos de mejoramiento de vivienda o la parte que corresponde a los fondos del Bambi, la prestación alimentaria y proyectos de capacitación. Estas cosas se verían drásticamente limitadas con este decreto ejecutivo, porque resulta que con la pandemia hay más pobreza y más desempleo, entonces más personas probablemente necesitan este tipo de ayudas. Y si el límite está puesto, pues esas ayudas no podrán darse incluso cuando las necesiten. Y la gran ironía es que en realidad el ahorro generado por este decreto es realmente muy poco. Cuando el déficit fiscal en Costa Rica ya superó el 8% del PIB, este decreto apenas conseguiría un ahorro del 0.4% del PIB. Risible, un costo social enorme porque es deteriorar los servicios públicos para un ahorro ridículo. Vean qué interesante, de estas dos medidas casi no nos hablan en los medios de comunicación, sobre todo la atención está concentrada en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que es un proyecto muy importante y hará grandes cambios, pero que no es el único que forma parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y vean el alcance de las otras medidas que el gobierno tiene por ahí de acalladito para negociar con el FMI y de las que casi no se hablan. Dicho sea de paso, estas dos medidas, doña Saray, de las que estábamos hablando, el congelamiento de las pensiones y este decreto de regla fiscal, las dos son consecuencia directa de la reforma fiscal del 2018, porque las dos se fundamentan legalmente en la regla fiscal, que era el capítulo 4 de la reforma fiscal. Vean las consecuencias de esa reforma fiscal mal hecha del 2018. Sí, todavía está dando y va a dar más repercusiones, ¿verdad? O sea, es la que va a estar en medio de toda esta situación país que tenemos y que vamos a seguir, ¿verdad? Entonces es importante que la gente vea lo que decíamos en ese momento del proyecto de ley como estaba y que vean lo que conllevaba, ¿verdad? Sí. Y va a seguir. Sí. Y bueno, veíamos por ejemplo la cuestión de los compañeros pensionados, que es importante ahí que don Esteban, ¿verdad?, manifestaba la afectación que va a tener. Es cierto, esa pensiones con cargo al presupuesto nacional, pero son pensiones, por ejemplo, pensión de 465,000 colones para pensionados en este momento, en donde el pensionado necesita tener recursos para comprarse sus medicamentos, para asistir a citas, ¿verdad? Porque no necesariamente todos asisten a la caja o tienen la posibilidad, ¿verdad? Inclusive por su condición física en muchos casos, y muchos compañeros nos han reclamado y nos han dicho a nosotros como dirigentes de lo que está sucediendo, de lo importante que es, de lo que ellos están pasando, que es muy, muy, muy preocupante. Entonces, pues tiene que llamarnos la atención, ¿verdad?, también de este proyecto, que va acompañado con la cuestión de congelamiento de plazas, ¿verdad? Porque son dos cosas que van juntas en un mismo proyecto, sí, ¿verdad? Hicieron ahí otro convito, ¿verdad? Y que no son pensiones de lujo, ¿verdad? Porque ese monto de 400 y resto mil no es lujo, es sobrevivencia. Es que exactamente eso es lo que uno dice, ¿verdad? Porque es sobrevivencia, como usted lo estaba planteando también, ¿verdad? Entonces son elementos importantes que se unen también a este otro decreto ejecutivo, porque es un decreto, o sea, a eso nadie lo consultó, a nadie le preguntaron, nada más el gobierno lo emite, ¿verdad? Bueno, como usted dice, al amparo de la ley de fortalecimiento, sí, ¿verdad? Y afecta a montones, ¿verdad? Afecta a montones las condiciones en las que vamos a quedar como país, afecta a montones a la población, va a generar más desigualdad, sí, que es algo en lo que estamos en Costa Rica, aumentando la desigualdad, ¿verdad? Sí. Entonces, pues tener eso en cuenta, ¿verdad? Que son elementos que a veces dejamos de lado, que nadie habla, pero que sí son importantes y están incidiendo en lo que va a pasar.
Correcto, y este decreto ejecutivo que señalaba doña Saray al final, de ahí no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, el gobierno ya lo puede encaminar. Entonces, vean qué problema, porque muchos de estos recortes en realidad ya traen camino y no necesariamente requieren la aprobación legislativa. Así que mucho ojo con los goles que están metiéndonos mientras no nos cuentan en los medios de comunicación nada más que solo el proyecto de empleo público, que es importante, pero no es el único. Vamos a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa de esta noche. Realice o actualice su nombramiento de legatarios. Solo acérquese de forma personal a cualquier sucursal de Caja de Ande. Y al hacerlo podrá ser ganador de un iPad. Caja de Ande. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre recortes y congelamientos que el gobierno le ha propuesto al FMI en sus negociaciones. Y en esta última parte del programa vamos a hablar con doña Ana Rosa. Ella es de Mujeres en Acción y queremos consultarle cuáles son los efectos que desde el colectivo de mujeres prevén que este tipo de medidas tan recortistas y regresivas podría tener sobre las poblaciones más vulnerables y sobre todo las mujeres de los hogares más pobres. Escuchemos a doña Ana. Con respecto a estos recortes hacia las mujeres, yo quisiera dar dos elementos. El empleo. El empleo y desempleo en las mujeres es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando. Solamente el empleo público de mujeres, imagínense que desde 2019 al 2020 incrementó la cantidad de mujeres empleadas en el sector público, es decir, un aspecto muy importante y supera la cantidad de hombres, es decir, que cualquier recorte que se haga va a afectar, por un lado, lo que es el empleo en las mujeres, haciéndolo aún más difícil, inclusive en el hecho de la brecha salarial, porque la brecha salarial vemos que el promedio de salario de parte de las mujeres empleadas en el sector público es superior al que reciben a nivel privado. Entonces, lo que estamos haciendo es disminuyendo empleo de mujeres con estos recortes y enviándolos a un sector privado que no necesariamente va a generar oportunidades de ingreso. Si nos vamos a los rubros que ha disminuido el gobierno, uno que es vital para toda la población, que es la educación, fue de los proyectos, de las áreas que tuvo una mayor disminución. Y esto sabemos que principalmente para los primeros quintiles es fundamental, porque esto estamos hablando de las personas que más necesitan de la educación pública, que no tienen la capacidad económica para irse a la privada. Lo otro, y que afecta directamente a las mujeres, es las reducciones del CEN-SINAE. Con respecto al CEN-SINAE, eso es un recurso fundamental para las mujeres porque significa los recursos del cuidado. Claro, vean las consecuencias de estos recortes, de medidas como la regla fiscal y del tijeretazo dogmático que se tienen en la Asamblea Legislativa. Los servicios públicos se dañan y eso afecta a poblaciones vulnerables, no hay quite. Y a doña Ana también hemos aprovechado para hacerle una segunda pregunta, que es bueno un poquito para cerrar el programa en términos propositivos. Mujeres en Acción presentó una iniciativa en la mesa multisectorial y en diversos espacios de ingreso mínimo
para garantizarle a los hogares más vulnerables una cobertura básica de sus necesidades. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? A lo mejor es un camino por el que deberíamos de estar avanzando en vez del recortismo por el que vamos. Escuchemos a doña Ana. Estamos hablando que es un monto dedicado principalmente a 3 tipos de mujeres. Esas mujeres fuera de la fuerza de trabajo, en condición de cuidadoras, con discapacidad o en tercera edad sin pensión, migrantes con dificultades de acceder a un trabajo, 2, a mujeres con su empleo, esas mujeres que tienen que tener una jornada parcial porque no pueden asumir un tiempo completo, dado sus obligaciones de cuidado, y tercero, mujeres desempleadas que están buscando y buscando empleo y no lo logran, no encuentran buscar una opción decente que les permita. Este grupo de mujeres son las que consideramos que debería de tener una prioridad, porque los resultados más económicos, más fuertes, ha sido en contra de las mujeres. Entonces ahí es una acción que consideramos tiene que ser asumido por el Estado, tiene que ser una acción que permita enfrentar la brecha de empleo, la brecha que estamos enfrentando de empleo y de desempleo, porque todavía el mercado está sustentado en estereotipos y sesgos que perjudican la incorporación de las mujeres al trabajo, al empleo. Y después, además, también limita su acceso al crédito, al emprendimiento. Esta acción es una acción afirmativa, una acción para que se reconozca que hay brechas que todavía está enfrentando las mujeres. Monto mínimo, que decimos monto mínimo decente de subsistencia, que pretende fortalecer y dar mayor condiciones a las mujeres para que sean reconocidas como agentes activos de nuestra sociedad. Bueno, agradecemos muchísimo a doña Ana por acompañarnos estos minutitos, habernos regalado estas respuestas. Ojalá se pudiera avanzar en esa dirección de la propuesta que hacen de ingreso mínimo o de renta básica de parte de Mujeres en Acción y otros colectivos. Lamentablemente, a pesar de que esa es una recomendación, inclusive de organismos como la CEPAL, pues estamos en media pandemia en Costa Rica como el cangrejo para atrás, recortando a lo loco, debilitando programas sociales y servicios públicos. Ley de empleo público, congelamiento de pensiones, limitación de recursos a programas sociales. ¿Qué tiene que ver eso con reactivación económica, doña Saray? ¿Cómo se produce bienestar así? Sí, esa es la parte que no se nos puede olvidar. Todo lo que se está haciendo para que no haya resultados positivos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Nosotros como costarricenses debemos de tener una memoria más a largo plazo, que no se nos olviden estas cosas, ¿verdad? Que no se nos olvide lo que puede pasar con todo esto y que lo hemos estado diciendo y lo hemos visto hoy en el programa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues para que seamos consecuentes con esta situación, a la hora de elegir nuestros representantes en Asamblea Legislativa o en el gobierno. Costa Rica no puede seguir así. Hemos alertado de todo lo que puede pasar, sí. ¿verdad? Y tenemos que tener más conciencia al respecto. Entonces, este programa y todos los que estamos haciendo van en esa línea, en reconocer qué es lo mejor para Costa Rica, cuáles son las consecuencias de las cosas que se están haciendo, por qué nos está haciendo lo correcto lo que se propone. Sí. Es una incógnita que nos queda ahí, ¿verdad? Como decíamos en el editorial, es una incógnita con la que tenemos que salir adelante los costarricenses. Si no, no sabemos qué va a pasar. Así es, así que ojalá puedan informarse por medios alternativos como este, porque los medios de comunicación masiva no siempre nos cuentan todo lo que está pasando y no nos han hablado casi nada de estos proyectos de ley que tanto nos podrían afectar. Hemos llegado al final del programa.
Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que haya sido útil la información y nos vemos en otro episodio más la otra semana. Hasta luego.